Son las 8:14 minutos. Saludamos al doctor Miguel Arias, ex juez de lo penal. Doctor Arias, muy buenos días. Nos encontramos en Ecuador en una situación sui generis, un conflicto armado interno que fue puesto en vigencia a través del decreto ejecutivo 111 por el presidente de la República. Vamos a hablar sobre alcances y limitaciones de esta situación, pero empecemos con el tema del traslado de personas detenidas de ciudadanía extranjera en cárceles ecuatorianas. Quienes tengan sentencia en firme, me parece que dijo el presidente de la República, por un periodo de 5 años en Ecuador, pueden, de acuerdo con las leyes ecuatorianas, ser regresadas, deportadas a su país. Quisiéramos aclarar esta figura desde el punto de vista legal. ¿Es esto factible, legal, posible? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un saludo cordial a los seguidores de Antena 1. En efecto, es absolutamente lícito, en virtud de que se supone que el sistema penal propugna la rehabilitación de las personas. Y uno de los mecanismos eficaces que coadyuva este proceso, sin lugar a dudas, es el contacto de la persona que ha sido condenada con sus rasgos familiares, ¿verdad? Con su vínculo familiar, con su medio, con su entorno. Entonces, solamente así se puede entender que una persona, por ejemplo, de nacionalidad guatemalteca, condenada en el Estado ecuatoriano, pida que el cumplimiento de su sentencia condenatoria se lo haga en su país. De ese modo tendrá la oportunidad de estar rodeado de su cercanía familiar, que facilitaría este proceso de rehabilitación. Eso es un proceso absolutamente legal. Ahora, evidentemente, en el escenario, en el entorno en el que vivimos, en el ahondamiento de nuestra crisis, al extremo de que se ha dictado el decreto ejecutivo 111, que autoriza prácticamente ya el control de la situación a las Fuerzas Armadas, se lo toma como un mecanismo anómalo, y no creo que sea así. Es absolutamente permitido dentro del escenario, inclusive de la óptica de las garantías constitucionales, porque no nos olvidemos que toda persona, aún privada de su libertad, no ha perdido el límite básico de sus derechos. Y uno de esos derechos, sin lugar a dudas, es la rehabilitación y la reinserción social como consecuencia de la garantía del Estado a la aplicación de la pena a la persona que ha delinquido, ha cometido o ha quebrantado el ordenamiento normativo vigente. Tal forma que la extradición, entendida entre comillas como extradición, más bien sería la posibilidad de que las personas que han sido condenadas en territorio ecuatoriano y que son de otra nacionalidad puedan cumplir la pena en Perú, en Colombia, en Venezuela, de donde sea su origen. No habría nada irregular, nada anómalo. Más bien yo en mi ejercicio profesional he tenido muchas experiencias al respecto de que personas de otras nacionalidades han pedido que se facilite esta posibilidad de que se ordene su traslado a su destino, a su lugar de origen, a su nacionalidad. De tal forma que hay que entenderlo así, mi querido Gustavo. En cuanto a la figura, ¿cómo se debería actuar? El ministro de Justicia allá en Colombia eh, visualiza esto como que el presidente Noboa los va a poner en la frontera colombiana y que allí tendrán que pasar los filtros en Colombia para o detenerlos o dejarlos retornar a su país. ¿Cuál sería la mecánica? Bueno, yo creo que hay que entender dos situaciones que son absolutamente disímiles, ¿no? No se puede solamente por el hecho de que son extranjeros colocarlos, como usted señala, en la frontera y deshacerse de elementos que podrían ser peligrosos para el ordenamiento interno. Eso sería un quebrantamiento de un derecho humano, porque no nos olvidemos que se propugna precisamente el ejercicio de la ciudadanía universal, que es un derecho que está en desarrollo, que sería prácticamente la quinta esencia de los derechos humanos. Llegar a ese nivel de ciudadanía universal nos permitiría transitar libremente por el mundo, porque somos ciudadanos del mundo. Estamos divididos en países, en fronteras y en banderas y en escudos. Por ello es que se propone a través de esta visión humanitaria que los seres humanos podamos movilizarnos libremente. Ahora, si es que
una persona de una nacionalidad X comete un delito en territorio ecuatoriano, tiene que ser juzgada en el territorio ecuatoriano y aplicada la pena prevista del ordenamiento jurídico del territorio ecuatoriano. No se podría a esta persona que cometió un delito colocarlo y poner una frontera para que se vaya a su lugar de origen, Colombia, Perú o Venezuela. No, eso no está bien. Tiene que ser privada de la libertad, aplicada la pena prevista en el ordenamiento ecuatoriano. Ahora, si es que esta persona activa algún mecanismo, hay que hacerlo precisamente la petición, ¿no es cierto?, para que se facilite ya un mecanismo de cooperación internacional, para que se facilite el cumplimiento de la pena en el país de origen, es otra cosa. Pero no hay que confundir el hecho de deshacerse, entre comillas, de personas que serían peligrosas en el territorio ecuatoriano. De ese modo estaríamos nosotros quebrantando todo ordenamiento normativo, vulnerando los derechos humanos. Por el hecho de ser extranjeros no se puede estigmatizar a una persona porque estaríamos cometiendo un delito de odio, un delito de xenofobia, ¿no es cierto? Y el ordenamiento jurídico nuestro impide precisamente ese tipo de comportamientos. Sería ya un delito de odio y eso no está bien. Si es que, insisto, si es que estas personas de nacionalidad extranjera han cometido algún delito en territorio ecuatoriano, tienen que ser sancionados en el territorio ecuatoriano. Ahora, si es que son reclamados por otros países, habrá que buscar mecanismos de extradición, que es otra cosa, ¿no es cierto? Tendría que ya activarse directamente de mecanismos de cooperación internacional, como había señalado. Doctor Arias, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues quizás avanzando en otros temas, sería importante conocer cuál es su lectura desde su experticia, además como juez de garantías penales, que lo fue en su momento, también desde su experiencia en materia de derechos humanos, de este decreto 111 que ha sido emitido por el presidente de la República y que le ha declarado al país en un estado de conflicto armado interno. Bien, nosotros estamos acostumbrados de alguna manera a un lineamiento de lo que ha significado el terrorismo en América Latina y en los países del Cono Sur, especialmente en los años 60, 70 y 80 en Centroamérica. Hemos tenido esa visión en donde los estados de excepción estaban guiados y orientados fundamentalmente a terminar con esa amenaza interna que quería derrocar el poder interno, ¿no? Entonces, esos estados de sitio o estados de excepción que se denominan han generado la aplicación muy dura, la represión absolutamente injustificada, especialmente en Chile, en Argentina, en donde se produjeron miles y miles de jóvenes desaparecidos bajo el estigma de ser subversivos, ¿no? Entonces, eso es lo que queda en nuestro imaginario y en nuestra experiencia, además jurídica, porque no nos olvidemos que recién hace pocos meses se consiguió la sentencia condenatoria para quien fue responsable del asesinato del cantautor chileno Víctor Jara. Es decir, que hay antecedentes y precedentes en esa línea. Y por eso existe el temor de que los estados de excepción que estarían previstos para actuaciones y situaciones excepcionales se están convirtiendo ahora en el Ecuador en situaciones normales y ordinarias. Desde el advenimiento de la democracia se han declarado más de 400 estados de emergencia y estados de excepción. Solamente el presidente Guillermo Lasso, él dictó 14 estados de excepción. El primer estado de excepción con el presidente Daniel Noboa va de la mano con una situación, diríamos, nueva y diferente en el país, porque nunca se ha declarado un estado en un enfrentamiento armado interno que entraría ya prácticamente a la óptica del derecho internacional humanitario. Ya no puede regir la aplicación de un ordenamiento jurídico ordinario. El sistema penal ya no podría basarse solamente en el Código Orgánico Integral Penal, sino que tendría que aplicar el derecho penal, el derecho internacional humanitario, que ha previsto algunos mecanismos. Y a mi modo de ver, está muy bien declarado este estado de enfrentamiento armado, porque estamos frente a grupos armados que están confrontando a las fuerzas regulares del Estado ecuatoriano.
Y la situación de la declaración de terroristas va de la mano de las actuaciones que han venido ejerciendo estos grupos irregulares para sembrar el miedo y la inseguridad en la población. Y eso es precisamente lo que se denomina terrorismo, los que se sirven del miedo para que la población se inmovilice y obtener sus beneficios. Y estamos viendo los últimos acontecimientos prácticamente han conseguido este objetivo, de tal manera que se ha inmovilizado el país, el transporte público se ha regularizado recién ahora, pero estuvimos en una situación muy crítica. Las actividades económicas suspendidas, las labores escolares también suspendidas. Es decir, se consiguió precisamente a través de ¿qué? De esta situación anómala, de este enfrentamiento armado de grupos irregulares que han sido denominados terroristas. Insisto, desde la óptica del derecho internacional humanitario, hay que entender que hay una nueva visión del ordenamiento normativo. Ya no estamos solamente frente al estado de excepción, que limita los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, la libertad de asociación, la libertad de movilización, la inviolabilidad del domicilio, que es una garantía básica y esencial en los estados constitucionales y democráticos. Ya no se trata solo de eso, sino se trata de que estamos prácticamente en un estado de guerra interna, en donde las Fuerzas Armadas tienen el control del ordenamiento interno, de tal forma que personas que están, diríamos, han sido ya incluso identificadas por el presidente Daniel Noboa con nombres y apellidos de las organizaciones. Si es que estas personas son identificadas como integrantes de estas organizaciones, tienen que ser enfrentadas en un conflicto armado. Es decir, que ya no estamos frente a la posibilidad de la privación de libertad, ya no, sino se ha dado prácticamente la luz verde para que se los elimine. Va mucho más allá del decreto 707 del presidente Lazo, en donde autorizaba a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales a hacer uso de todos los medios disponibles para combatir a este enemigo interno, que eran los terroristas, que ya los denominó Guillermo Lazo en su ocasión. Es decir, estamos ahora mucho más allá, porque estamos frente a la declaratoria de una guerra interna. Por tanto, el derecho penal como tal está absolutamente limitado. Ya no estamos frente a la visión de lo que habíamos denominado permanentemente el derecho penal del enemigo, que se basa en el funcionalismo, en la aplicación de la teoría de la imputación objetiva, en donde aquellas personas que quebrantaban permanentemente el ordenamiento interno y que ponían en riesgo la sociedad debían ser excluidas de la sociedad y, si es posible, eliminadas en la medida en que el derecho penal, con su ordenamiento normativo, debía buscar la forma de limitar su acción negativa en la sociedad. Pero estas mafias, doctor Arias, y estas proclamas que se siguen difundiendo por parte de los protagonistas desde las cárceles y desde afuera de las cárceles, configuran esa imagen de insurgencia, entendiendo esto como un levantamiento contra la autoridad. Las fugas carcelarias, por otra parte, constituyen una burla al sistema de justicia. Hay un verdadero desafío al Estado ecuatoriano. Hay amenazas de las mafias que el gobierno estima en un conjunto configuran un universo de unas 20.000 personas. Según el cálculo de otros expertos académicos, hablan de unas 50.000 personas, 50.000 delincuentes que en forma conjunta integrarían estas mafias, cifra muy preocupante que superaría en número incluso a la cantidad de miembros del ejército ecuatoriano. Pero tomemos la cifra mayor, la estimación mayor de las 50.000 personas, esto no deja de ser sino un 0,3% de la población ecuatoriana. Y la población ecuatoriana, la mayoría de la población ecuatoriana, exige al momento una actuación más efectiva, más enérgica del Estado ecuatoriano. Se ha generado esta figura denominada en el decreto 111 de conflicto armado interno, y bien vale para la población en general conocer cuáles son los límites y alcances del mismo. Bien, en efecto, estamos viviendo una situación muy crítica. Hay toma de rehenes,
han ingresado personas armadas a las universidades, hay detonaciones de explosivos. En suma, se justifica efectivamente este conflicto interno, está justificado. Ahora, los alcances, ¿cuáles serían? Realmente el único peligro que existiría, como en todo estado de excepción y más aún en un conflicto interno, en una guerra, que se cometan excesos. Tenemos un espejo, lo que significó la actuación de Nayib Bukele en El Salvador, en donde a pretexto de erradicar y combatir a las organizaciones delincuenciales, sí se extralimitó. Miles y miles de personas fueron privadas de la libertad de manera irregular, de manera injusta y abusiva. Ese es el riesgo. Pero ¿cómo le decimos a la población? En este momento vamos a poner el límite y control porque los derechos humanos tienen que estar por encima de su propia seguridad. Entonces es evidente este punto de inflexión al que nos enfrentamos actualmente. El terror está sembrado ya, la población está con miedo. La población no puede realizar con normalidad sus actividades. Ya no estamos frente a la óptica de combate a la delincuencia como tal. Ya no son solo delincuentes, son terroristas y así lo están demostrando con todas sus actuaciones. Perdóname, en mi vida hubiera querido yo utilizar esos términos porque siempre he sido seguidor yo del sistema garantista constitucional, un seguidor y aplicación de los derechos humanos. Pero nos enfrentamos a una crisis tan grave en la que uno se interpela hasta qué punto el garantismo debe aplicarse en las actuales condiciones. Por eso creo yo que los jueces actualmente tienen que duplicar su trabajo y su equilibrio para tutelar los derechos fundamentales de la población, para evitar las extralimitaciones, como ya lo habían señalado ustedes. Evidentemente, el ejercicio de una guerra, la aplicación, la intervención de personas que fueron entrenados para combatir a los adversarios que son considerados enemigos y para darles de baja, tiene esos detonantes y esos son los riesgos. Pero no nos queda más, querido Gustavo, de las actuales circunstancias. No podemos nosotros aplicarle el garantismo cuando tenemos jueces corruptos que han liberado a jefes de mafias con evidencias, y además cuando es posible que exista detrás de esa decisión judicial una extorsión contra la vida del juez o de su familia. Estamos viendo cuáles son las actuaciones de los miembros de estas organizaciones delincuenciales. Entonces, yo no creo que en este momento debamos nosotros, iríamos ponernos al filo de la defensa de los derechos humanos. Lo que sí deberíamos, creo, querido Gustavo, estar vigilantes con los organismos internacionales para evitar este tipo de excesos, ¿no? Excesos contra la libertad individual, excesos contra los derechos fundamentales que persisten. Ahora, siempre será un riesgo si a la persona que mataron, esta persona merecía o no merecía ser abatida. Si formaba hay ese principio que no deja de ser universal, incluso en esta situación de excepción, que es el uso progresivo de la fuerza, el buen criterio en la actuación de las fuerzas del orden. Estamos en manos de las Fuerzas Armadas, mi querido Gustavo. Nosotros no podríamos este rato ni siquiera investigar de qué forma, si hubo o no hubo un enfrentamiento. Me recuerda muchísimo la época de León Febres Cordero, cuando se combatía a los integrantes de Alfaro Uribe Carajo. Eran abatidos en operativos, no les daban oportunidad ni siquiera de vestirse, porque les detenían cuando estaban dormidos y les abatían, sencillamente les acribillaban, les asesinaban. Y eran las mismas fotografías que replicaban en los escenarios en donde decían que hubo un enfrentamiento armado. Estamos otra vez, tal vez, en el riesgo de regresar a esos tiempos. Yo creo que la ciudadanía no debe perder la óptica de que por encima de la seguridad, la vigencia de la vida, la vigencia de la libertad, la vigencia de la dignidad humana tiene que permanecer. Es difícil en estos momentos decirle al ciudadano que vigile la dignidad humana. ¿Dignidad humana de quién le van a decir? ¿De quién nos impide tener nuestra vida en libertad, con seguridad?
es el riesgo. Son tiempos muy difíciles y yo creo que solamente a través de observadores internacionales, había señalado ya en algunos escenarios, especialmente en el suyo, Gustavo, que esta crisis que vivimos requiere un apoyo y una cooperación internacional, y creo que se está dirigiendo hacia eso. Si es que la cooperación internacional se da para combatir al terrorismo, también tiene que existir una cooperación internacional para vigilar y evitar los excesos en este combate de enfrentamiento interno armado. Serán los únicos, los organismos internacionales, que envíen veedores para que pongan este equilibrio, porque internamente, Gustavo, nosotros no tendríamos ni siquiera la objetividad para actuar. Y por eso es importante que en este momento precisamente las Naciones Unidas envíen observadores internacionales para que monitoreen permanentemente la actuación de las fuerzas ordinarias, regulares, en este combate al terrorismo. Creo que es la única garantía de que efectivamente no se cometan los excesos. Al momento se comienzan a observar ya lo que se ha denunciado ya, ¿no?, contra los grupos minoritarios, ¿no es cierto?, obligándolos en contra de su propia dignidad humana a desnudarse, ¿no? Es una situación realmente denigrante, ¿no? Y los golpes innecesarios, ¿a qué más llevarán? A la aplicación de la pena de muerte que están autorizadas legalmente. Entonces, eso es muy preocupante. Pero como digo, la situación es muy crítica, y solamente a través de organismos internacionales con veedores que podrían estar ya en el país, podrían poner ese equilibrio y ese contrapeso, que es muy importante para evitar los abusos que podrían darse, y de hecho se están dando. Le agradecemos por su presencia, doctor Arias. Muchas gracias, Gustavo, a ustedes. El doctor Miguel Arias fue juez de garantías penales, soy abogado en libre ejercicio. Son las 8:36 minutos.